La gente dice, no, Juanjo, tú es que eres de ultraderecha, Soy abogado penalista. Juanjo Ospina, uno de los abogados penalistas con más impacto a nivel mundial, ha llevado casos tremendamente mediáticos tanto dentro como fuera de España. Tú eres el abogado del señor Vito Quiles, recurrente en el Congreso de los Diputados. Nadie preguntaba a esta gente sobre sus contratos, sobre sus enchufes. Das asco, no, mira, esto fuera. Sobre saltarse la ley a la torera. Y ha llegado Vito Quiles, un chaval de 25 años que ha movido la piñata. ¿Por qué tenemos los políticos que tenemos? Por la mediocridad de la media. Ánimo, Alberto. Pero en este país hemos caído, por desgracia, en un debate ideológico, torticero, que ya todo vale. Hablo con mucha humildad y con mucha providencia divina. Tú di tu relato, que tu parroquia te creerá, y si no, son unos fascistas. Ahí se me vienen a la cabeza dos nombres, Feijóo y Santiago Abascal. ¿Con cuál se queda Juanjo Ospina? Juanjo Ospina se queda con la... Que todos los políticos de este país reforman las leyes para controlar más a los jueces. Tú no vas al Tribunal Supremo a tomarle el pelo al Tribunal Supremo. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de... España vive el país de los delincuentes. Las leyes están hechas para ellos. Señor Sánchez, cámbialo, por favor. No van a crear tu desigualdad para los españoles. Pero de verdad, estos son los que protegen a los más desfavorecidos. Bueno, Juanjo, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de Nubic, bienvenido a las oficinas de Nubic. Ha costado bastante pillarte porque a principios de semana creo estabas en París, has estado ayer o antes de ayer abriendo nuevas oficinas en Marbella, así que nada, por fin te tenemos aquí, ¿qué tal? Pues nada, encantado, muchas gracias a vosotros también por hacer un hueco en la agenda. Efectivamente, ayer a las 10:30 de la noche estaba viendo la nueva oficina que hemos abierto en Marbella, en el Asador Guadalmina, justo en el centro de negocios allí, en la Costa del Sol, y al principio de la semana estábamos en París defendiendo un procedimiento de un hacker, unos daños informáticos. Hostia. Así que ha sido una semana muy movidita. Mañana sábado tenemos que seguir trabajando, nadie te regala nada, así que hay que seguir apretando. Qué bueno, Juanjo. Nos decías que vas a trabajar mañana y el domingo. Bueno, que tenías mañana un cliente y lo has movido para el domingo. Por desgracia o por suerte lo tenemos que hacer. Yo creo que en la vida hay que buscar el equilibrio, porque mucha gente dirá, no, y tienes que conciliar y demás. Bueno, obviamente sí, hay que conciliar, y sobre todo los fines de semana para mí intento que sean sagrados para estar con mis niñas pequeñas, pero cuando por cuestiones de agenda estamos a punto de cerrar el año, tenemos la obligación de atender a estos nuevos clientes que requieren nuestros servicios, además vienen desde fuera, tienen que ver que somos diferentes a lo que hay en el mercado para dar ese servicio de calidad que marca la excelencia y hace que finalmente nos contraten. Por lo tanto, el fin de semana en este caso vamos a trabajar, pero ponemos en contraposición que a final de año nos vamos con las niñas a Italia y podemos estar con ellas ahí desconectando. Así que, bueno, yo creo que en la vida hay que saber buscar ese equilibrio, ese yin and yang, porque nadie te regala nada, y hoy en día si no salimos a perseguir nuestros sueños, nadie va a hacerlos realidad. Totalmente. Pues yendo un poco con tu cultura de trabajo, que ya vemos que es bastante exigente, ¿cómo definirías a Juanjo Ospina en una sola frase? Yo creo que es perseverante, ¿no? Es una buena definición. Aquellos que me conocen saben que soy muy intenso, que tengo, por suerte, yo creo, mucha energía. Empiezo la mañana a las 6:30, 6:30, lo cual es una suerte, porque cuando tengo que coger un avión a las 7 de la mañana, pues no me implica un sacrificio, porque me despierto siempre más o menos a esa hora. Lo que intento hacer es hacer deporte a primera hora para activar las endorfinas y sudar y desconectar. Pienso bastante en el gimnasio, me gusta hacer pesas, mejorar las marcas, mejorar los propios pesos y también estar solo y focus en mi hora de entrenamiento. La verdad que estás, o sea, forma física, tienes cerca de 40, creo, 30 y pocos, y estás bastante buena forma física. Pues decirlo, vísperas de 40 ya, el año que teníamos 40, acabo de hacer 39, no como vosotros, que sois insultantemente jóvenes, de eterna juventud, y es bonito venir a un podcast con gente tan joven, con tanta ilusión y tanta fuerza, porque demuestra que la juventud viene pisando con esa fuerza que se echa en falta. Y sobre todo porque un poco me veo reflejado en vosotros, ¿no? Digo, ¿dónde estaba el Juanjo con 23 años y todo lo que he ido haciendo durante estos últimos casi 20 años? Que una de las frases mías es ganarle tiempo al tiempo. Así que os felicito, nadie os regala nada, pero tenéis que empezar así, ¿no? Estamos en estos estudios que están muy bien, felicidades. Totalmente, Juan. Y oye, se agradece muchísimo tus palabras. Y por entender un poco de dónde viene Juanjo, oye, nos decías que con nuestra edad estabas estudiando. ¿Dónde estaba exactamente Juanjo con 22, 23, 24 años? Bueno, yo estaba terminado Derecho, empecé en un despacho pequeñito, llevé mi primer proceso de Derecho Penal, fue ahí en Soto del Real, una agresión sexual.
Me acuerdo que no tenía ni idea de absolutamente nada, de cómo era un proceso judicial, si tenía que personarme en el juzgado, sacar copia del expediente, pedir las declaraciones del cliente, etcétera, etcétera. Me impactó mucho ir a la cárcel, a Soto del Real, la montaña, la nieve, la gente desestructurada en la puerta, mucha gente, pues la gente marginal, ¿no? Solamente el que va a la cárcel pues no suele ser personas que van pasando por la Castellana, pero que también la sabía, y te hace reflexionar. Dices, joder, el derecho penal está aquí, la cárcel existe, estos muros son muy altos, y qué soledad tiene que existir para los que están aquí dentro, ¿no? A raíz de ahí pues tuve la suerte de terminar un despacho de Marbella. Por eso ahora que he abierto despacho Marbella... Volver a los orígenes. Vuelvo a los orígenes. Entonces es emocionante. Ayer a las 10:30 de la noche, viendo el local pequeñito pero sin mesas y con todas las paredes, y ya con esas ansias de comerme el mundo, pues digo, vamos a poner aquí el logo de Ospina y el sofá y la entrada. Y claro, también hablábamos fuera de cámara que ahora con casi 40 años pues es más fácil porque ya el avión está ahí arriba y tienes más experiencia, tienes más capital, y puedes jugar pues en otra liga y de otra manera, pero no deja de ser bonito esa incertidumbre de volver a comenzar, de volver a construir un proyecto, verlo crecer y esperemos que también verlo triunfar. Qué bien, Juanjo. Pues vamos a volver un poquito a antes en el tiempo, ¿vale? Tú eres colombiano, o sea, has nacido en Latinoamérica, en Colombia concretamente. ¿A qué edad llegaste a España? ¿Tú has sentido el racismo una vez llegaste? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo soy hispano-colombiano, nací siendo español porque mi abuelo era español, mi madre era española, aunque nació en Colombia, y yo nací siendo español. No estoy nacionalizado. Es una suerte ser hispano-colombiano. Tengo la oportunidad de entender dos culturas. Para los colombianos, pues somos hermanos de sangre, y para los españoles me he criado aquí y también pues puedo jugar a entender la parte de la cultura española. Por desgracia hay racismo, no podemos negarlo. Por desgracia hay gente que viene al despacho y habla de los latinoamericanos con cierta despliciencia hasta que les dice, oye, soy nacido en Colombia, entonces no te preocupes que pienso igual que tú, págame los honorarios, que es lo importante y demás, ¿no? Es una suerte porque para el cliente colombiano, pues cuando le dices que eres colombiano, dice, este es uno de los míos. Y para el cliente español, pues no me ve como uno ajeno, pues por mi propio acento y porque he crecido aquí, he estudiado aquí y vivo aquí y mis hijas son de aquí, ¿no? Entonces es una suerte poder tener pies en los dos mundos, y ojalá pues estuviéramos más unidos Latinoamérica y España y enfrentásemos los retos del siglo XXI pues de una forma más unida frente a lo que viene, ¿no? Cambio climático, inteligencia artificial, cambio energético, que los problemas son muy preocupantes y dan para varios podcasts, así que estaré atento a ver si por eso... Y que al final, joder, en términos culturales, en términos de... Pues todo, al final ellos han sido España alguna vez en la historia, entonces yo siento que compartimos tantas cosas que podríamos unirnos más y luchar más unidos contra el resto del mundo, que al final muchas veces siempre hay eso de ver al español o ver al latino con un poco de pues ese aire despectivo, ¿no? Sí. Y yo creo que podríamos a todos los niveles ir más de la mano, ir más juntos en vez de estar peleándose entre nosotros por cosas que no son... Lo hicieron muy bien, lo entendieron, crearon su Commonwealth, tienen sus ligas deportivas, sus ligas de la corona de la reina, etcétera, etcétera, Seven Nations, etcétera, etcétera, y nosotros aquí pues no tenemos nada, hemos dejado ya Latinoamérica de la mano de Dios. Totalmente. Con una influencia anglosajona muy fuerte de Estados Unidos, que sí que son inteligentes, saben que esos son recursos humanos, recursos naturales, etcétera, etcétera, y España no ha perdido esa gran oportunidad. Teníamos que ser el referente en donde Latinoamérica se proyecte y no lo estamos haciendo. La suerte de ser hispano-colombiano es que puedo ir a Colombia y entiendo la política, el presidente, el senador, los medios de comunicación, me muevo, mis abuelos viven ahí, están muy relacionados también en la política, mi tía fue embajadora en el gobierno de Iván Duque de Colombia en México, o sea, sé de qué va la historia. En España me pasa lo mismo, entonces me da pena que yo, que soy un pringao, sé que se podría unir más a las naciones y los dos dirigentes políticos no lo hagan. ¿Por qué crees que no se hace, Juanjo? ¿Por qué crees que, oye, pudiendo unir fuerzas? No. Que por dos motivos, uno por dolo y otro por imprudencia. La imprudencia es el desconocimiento, directamente nuestros dirigentes políticos no lo ven, no lo entienden, no saben que hay problemas para que un latinoamericano venga a España a abrir una cuenta bancaria, no se la abren porque no tiene NIE, entonces gente que quiere venir a invertir aquí, hay barreras económicas y no se les ocurre cómo solucionarlas, ¿no? Entonces se van a bancos online, a Revolut, a Wise, crean la cuenta ahí. Oye, ¿por qué no la abres en el BBVA, en el Banco Santander? ¿Por qué no traes el dinero aquí? No, porque es que si no tienes NIE, no tienes contrato de trabajo. Hay muchos problemas que se muerde la cola, ¿no? El pescado. El tema de
los títulos. Es decir, oye, sería bonito que el médico de aquí pueda ejercer allí, el de aquí pueda ejercer allí y haya una afluencia de profesionales entre un lado y otro. No les da, no ven cómo pensarlo. El tema del arbitraje. Se dejan miles de millones de euros en cortes de arbitraje en París o en Nueva York, porque no vienen todas a Madrid, pero todas a nuestra corte de arbitraje para procedimientos de litigios internacionales. No les da, no lo ven. Entonces, no lo ven por imprudencia y luego por dolo, yo digo ya mala fe, ¿no? Que no les dan las ganas de buscar soluciones por cuestiones ideológicas que tendrían que estar por encima de los problemas reales de la gente, pero los dirigentes políticos de un lado o de otro, no, esto es del otro gobierno, no lo hago, no lo muevo, no lo hago. Y es un problema para la ciudadanía. Desde luego, es una pena. Oye, Juanjo, cambiando un poco de tema, cuéntanos sobre los inicios. ¿Por qué decidiste tú apostar? Oye, ¿por qué eres a día de hoy abogado penalista? ¿De dónde nace esa curiosidad? Bueno, un poco también la providencia divina, la curiosidad. Yo siempre digo que soy una persona que se preocupa de la gente y me gusta entender y comprender sus problemas y buscar sus soluciones. Cuando era joven era muy rebelde, pues siempre prefería no preguntar a que me dijeran un no o tener que pedir permiso, entonces lo hacía, luego me castigaban mucho. Ahora que ya fui adolescente o mayor, ya pues el derecho penal encuentro esa vocación en primer lugar, la defensa de la libertad, ¿no? Yo siempre estudié Derecho para saber los límites de las personas frente a sí mismas y frente al Estado. El derecho penal es una barrera. Oiga, no robas, oye, si robas te meto en la cárcel, no importes salud pública porque produce un daño a la salud de la ciudadanía y vas a la cárcel, la libertad, etcétera, etcétera. Es decir, encontrar los límites del ciudadano frente al Estado, ¿no? Y lo bonito es que combato normalmente no contra otro ciudadano cuando soy defensa, sino contra el Estado, contra la Fiscalía, contra la Policía, contra la Guardia Civil, y es apasionante, ¿no? La defensa de la libertad en la búsqueda de la verdad. Entonces yo creo que es un derecho que se fundamenta en el hecho, en qué es lo que realmente sucedió, en esa prueba, y lo que me gusta es cuando viene un cliente al despacho es proyectar lo que él me está diciendo con cómo lo va a entender un juez o un fiscal, y si hay algo que no me cuadra, que me chirría, no, esto no me suena bien, hay algo que mejorar y hay que construirlo, no en una posición estrictamente jurídica, técnica, sino fáctica, que es más pues de arquitecto de lo que realmente sucedió. Entonces, ese derecho penal que tiene esas dos patas, la reconstrucción como un detective de lo que realmente sucedió en la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad, de poder solucionarle un problema a una persona que se enfrenta a 15 o a 20 años de prisión y que en tus manos está que le des una segunda oportunidad, es algo apasionante. Totalmente. Bueno. Y entiendo que eso es lo que hacéis a día de hoy en Ospina Abogados, que enlazando ya con lo que hablamos antes de las oficinas de Marbella, quiero que nos cuentes un poco ahora mismo cómo se posiciona tu firma y cómo se diferencia de otras firmas de abogacía penal, tanto a nivel local, aquí en Madrid, como a nivel nacional. Bueno, yo creo que nuestra firma, al igual que vosotros, nos diferenciamos con una idea que es ser auténtico. Es decir, la gente le gusta cualquier proyecto que lidera, en el sentido de que influye positivamente en los demás y genera una percepción buena a su entorno. Steve Jobs fue auténtico, creó una manzana, Apple, todo el mundo lo siguió, y hoy en día, si tú quieres diferenciarte, tienes que buscar ese plus de autenticidad. ¿Cuál es nuestra autenticidad? Pues la forma en que comunicamos, que transmitimos y que somos. Tú no puedes comunicar lo que no eres, porque al fin y al cabo la gente se da cuenta que es una baratija, que es una compra falsa, y todo lo que no es se acaba cayendo por su propio peso, algo muy empírico o aristotélico. Por lo tanto, yo creo, o lo definiría como un despacho de abogados muy auténtico, en donde nos apasiona el derecho penal, es decir, la defensa de la libertad, y ponemos en entredicho siempre cualquier acusación. Nunca damos nada por sentado, sino que nos ponemos a pelearlo. Y en base a eso, pues tenemos efectivamente un porcentaje del éxito de casi el 100% de los casos. A veces nos critican los haters: oye, no publicas casos que pierdes. Ya, porque no los perdemos. ¿En qué sentido? Cuando yo veo que va a ir mi cliente muchos años a prisión, igual, como no soy tonto, no cojo el caso, o le aconsejo que tenemos que buscar una alternativa que no es celebrar el juicio. Antes me preguntaban: ¿para ti qué es perder un caso? Para mí perder un caso es no haber hecho lo suficiente para nuestro cliente. No se pueden perder y ganar casos en términos de inocente o condenado. Pero ¿en qué grado de proporcionalidad? Si tu cliente ha robado miles de millones de euros y le pone al final 1 año, 2 años, cuando le pedían 20, pues es un caso de éxito. Posiblemente este caso no se venda, pero no se comunica a la gente, pero lo que es perder es no haber hecho lo suficiente. El próximo miércoles tengo un juicio que le acusan a mi cliente y le piden 9 años de prisión por un delito contra la libertad sexual. ¿Lo vas a celebrar? No, porque veo
con lo que hay, haciendo lo suficiente, que vamos directos a la guillotina. Y como no soy un imprudente, ni un insensato, ni un kamikaze, cuando veo delante mío que una chica dice una cosa y tiene 3 testigos que lo corroboran y hay mensajes de texto que soportan su tesis, pues tú me puedes negar y renegar y decir que es Santa Teresa de Calcuta, pero 3 jueces te van a condenar. Y entonces yo lo que no puedo hacer es, con arrogancia y prepotencia, subirme al estrado el miércoles, decir que mi cliente es inocente sabiendo que va a ir condenado. Entonces mi éxito será que este señor no vaya a la cárcel. Entonces yo no voy a un juicio, no pierdo el juicio porque no voy al juicio. Gano antes de empezar. Hablo con mucha humildad y con mucha providencia divina y encomiándome a todos los santos para que el abogado contrario pues me ayude. Hablo con la fiscalía poniendo también en una balanza de que no haya vencedores y vencidos, sino que busquemos también un resarcimiento en pro de la sociedad y consigo que esa persona pues reduzcan al mínimo la pena para que no vaya a prisión. Por eso nosotros en Ospina, tú me dices, Juanjo, ¿qué es la clave del éxito? La clave del éxito es esa magia. En no hacer tanto lo que hay que hacer, que eso lo sabemos todos, sino en cómo hacerlo. Federer sabía jugar al tenis, sí, y muchos otros, pero él era el número 1, porque tenía ese swing, esa magia. Sí. Entonces un abogado penalista tiene que saber tener su magia, para saber cómo hacerlo, cómo tocar esa tecla, para conseguir el mejor resultado para su cliente. Qué bueno, Juan. Me ha quedado clarísimo, la verdad. Totalmente. Una pregunta, Juanjo. ¿Cómo ves ahora mismo la justicia en España, que se dice por parte, oye, sobre todo del sector de izquierda y en general, no solo por la izquierda, sino por toda España? Se dice que está muy deteriorada la justicia en España y que, oye, que no da la confianza que podría dar hace años. ¿Qué opinas tú al respecto? Hay un tópico en televisión que se dice que la audiencia no es tonta. Entonces yo coincido y comparto con cierto sector de la izquierda que tenemos una justicia imperfecta. Estoy de acuerdo. Pero es que llevamos aquí casi 7 años del señor Pedro Sánchez. Entonces, cuando el señor Bolaños y diferentes líderes de izquierdas del gobierno salen a criticar al Tribunal Supremo diciendo que es un guión de Netflix, oiga, cambie las leyes. Oiga, usted, cambie las leyes. Pero no el PP ni el lofer usted, que lleva 7 años gobernando. Entonces, yo coincido que la justicia española es imperfecta. Vamos a definir lo que acabo de decir. En grandes rasgos, el que roba una gallina o el que estafa, que tiene un juicio en el penal de Madrid y le piden 5 años de cárcel, ese juez le da igual si es de derechas, de izquierda, de centro, del norte o de lo que seas, blanco o negro, lo que seas. Vas a ver si te has quedado el dinero o no te has quedado. Cuando tienes un juicio en audiencia provincial con 3 magistrados, les da exactamente igual tu carné profesional o no. Pero sí es cierto que tenemos una justicia que en algunos casos falla por la limitación de la prueba en el proceso penal. Los abogados penalistas defendemos a nuestros clientes de una acusación que realiza el Ministerio Fiscal que se fundamenta en lo que hace una policía o la Guardia Civil. Si yo pido una prueba, por ejemplo, pido una cámara y me la deniegan, pues no puedo defenderme contra las garantías. Esto ocurre, ¿eh? Esto ocurre. Y si hay algún dirigente de izquierda escuchándome, yo le invito a que use mis argumentos. Pero es que son ellos los que tienen que cambiar la ley. Entonces yo cambiaría la ley de enjuiciamiento criminal para hacerla más garantista y que tanto la derecha como la izquierda estuviéramos orgullosos en mayúsculas de nuestros jueces. Pero no una cuestión ideológica que digamos, oiga, si lo dice un juez español es porque va a misa. Es como si lo dice un médico, no sé, del hospital norteamericano de Chicago, ¿no? Nadie pone en duda ese diagnóstico. Totalmente. ¿Por qué tenemos que poner en duda los diagnósticos de nuestros jueces? No, porque claro, dicen ellos, la ley orgánica del Poder Judicial, que elige al Consejo General del Poder Judicial, que elige cómo suben los jueces en la jerarquía judicial, está politizado. Te lo compro, cambiémoslo. Esto que dice la izquierda o que dicen aquellos que quieren atacar las sentencias judiciales es una verdad a medias, pero es una verdad. Y la audiencia no es tonta. Detrás de la judicatura española está la sombra del poder político. Eso es verdad. Porque a través del Consejo General del Poder Judicial, elegidos los magistrados por los políticos, está cómo se sube en la escalafón judicial. Entonces, si tú eres de derechas o de izquierdas o progresista o conservador, vas subiendo. Pues esto está mal. Pero no solo por la ciudadanía, sino por nuestros propios jueces. Total. Sí, o sea, un juez, un chaval joven como vosotros, que está opositando 5 años, termina la carrera, que termina la oposición, se va a Barcelona, y entonces le dicen, oiga, usted para pasar del juzgado de lo penal a la audiencia provincial tiene que entrar a la APM o a esta asociación o a otra. Bueno, yo no quiero entrar a ninguna asociación. Pues no vas a progresar. Pues está mal. Oye, yo quiero ir al Supremo ya. Pues ¿de qué asociación eres? No, de ninguna. Pues está mal. Pero esto, que lo cambien los políticos. Señor Sánchez, cámbialo, por favor.
Y entonces nosotros, yo que soy de centro derecha, le daremos leña a nuestros políticos de nuestra parroquia para que aprueben esa reforma, pero no para controlar más a los jueces como lo que hacen. Es que todos los políticos de este país reforman las leyes para controlar más a los jueces. Entonces, vamos a ir por partes. ¿La reforma de la ley orgánica del Poder Judicial es necesaria? Es necesaria. Para dotarla de mayor independencia. ¿Opina la solución? Volvamos al pacto de la Constitución. Volvamos al pacto de la Constitución, en donde hay unas mayorías cualificadas de unos jueces elegidos entre los jueces por jueces y otra entre los partidos políticos. Segundo problema, el tema de la limitación de la prueba. El tema de la limitación de la prueba a mí me pasa, me preocupa. Oiga, si yo soy abogado defensor y quiero proponer prueba para que me defiendan, pues quiero que me defiendan. Vamos a buscar la excelencia en la justicia. Y luego lo que no puede ser es que cuando nos condenan en una dirección o en otra digan, no, es de izquierdas, es de derechas, lawfare, no. Mira, es que eso no puede ser. Totalmente, Juanjo. No puede ser. Hilando con ese tema, ya hablando de la solidez o no solidez de la justicia española, hay un caso ahora muy mainstream, y por qué no vamos a tratarlo aquí, el tema de la condena de García Ortiz, el ex fiscal general del Estado. ¿Qué opinas acerca de eso? Porque yo he escuchado estos últimos días por parte de sectores de la izquierda, no, es que ha habido lawfare. ¿Por qué hay lawfare ahora? ¿Por qué se tilda de poco profesional a los jueces españoles? Cualquier abogado penalista que conoce cómo piensa el Tribunal Supremo sabía que iba a haber una sentencia condenatoria. Tú no vas al Tribunal Supremo a tomarle el pelo al Tribunal Supremo. El derecho penal, para que lo entienda la audiencia, va de reconstruir unos hechos y determinar si los mismos tienen calificación jurídica. Para que la audiencia lo entienda, aquí se intenta determinar dos elementos. Si hubo una filtración de unos emails entre el abogado del novio de la pareja de Ayuso, el señor Rodríguez Amador, y la Fiscalía, primera filtración, y si hubo una nota de prensa que revelaba datos de carácter confidencial. El Tribunal Supremo, para determinar esos hechos controvertidos, escucha a la fiscal jefe de Madrid, escucha a la que redactó la nota de prensa, escucha al propio fiscal, escucha a periodistas, escucha al fiscal del acuerdo que dice que tuvo que salir de un partido de fútbol porque le llamaban para explicarle que le mandaran los emails que estaban pidiendo el acuerdo. Vamos a ver, unos emails que se enviaron al correo privado del fiscal general del Estado. No se mandaron. O sea, el fiscal general del Estado no llamó al fiscal del acuerdo y le dijo, reenvíame a mi correo oficial el acuerdo. No. Hubo conversaciones para pedir que esos emails se mandaran, creo que a su cuenta de Gmail. Bien, esto, y hay conversaciones de WhatsApp entre el fiscal general del Estado y la fiscal de Madrid que hablan sobre que no le iba a mandar el acuerdo, etcétera, etcétera. Con estos elementos, era una sentencia condenatoria de aquí a la China. Porque el Tribunal Supremo iba a llegar a la convicción con esto que acabo de poner yo encima de la mesa, que son indicios y pruebas que enervan la presunción de inocencia, que él realizó esa filtración. Porque frente a la acusación, que era esto, tenemos en contra negar la mayor. El derecho penal no se fundamenta en negar la mayor, porque si no, yo encantado. Yo defiendo a un agresor sexual. Él llega a la mayor, la mujer dice, no, me han violado. No, como lo niega la mayor el señor, es inocente. O sea, nos damos cuenta en el sinsentido que caeríamos y en la impunidad delictiva si al negar la mayor ya se entiende que eres inocente. ¿No? En los delitos que yo acabo de poner en ejemplo, de los delitos contra la libertad sexual, la declaración de ella solamente enerva la presunción de inocencia, porque lo que busca el Tribunal Supremo o cualquier otro en un delito de agresión sexual es qué es lo que ocurrió. Es decir, hubo sexo, no hubo sexo, hubo sexo con consentimiento o hubo sexo sin consentimiento. Ella dice que hubo sin consentimiento. Si tú dices que hubo con consentimiento, pero ella dice que es sin consentimiento, ¿por qué dice ella que fue sin consentimiento? Y el tribunal te puede condenar si entiende que tú no tienes una explicación lógica a lo que dice ella. Es decir, si el relato de ella es sólido, verosímil, etcétera, etcétera. Vamos al fiscal general del Estado. ¿Dónde está la verosimilitud para negar que él no lo ha filtrado? Si él llama a una fiscal, pide los emails a su correo privado, borra sus correos electrónicos y lo más importante para la audiencia, ¿cuál es su explicación? Hubo una filtración el 2 de febrero en la prensa, ¿pero quién la hizo? O sea, ¿la hizo el fiscal del acuerdo? No, pues fue al Supremo y dijo que no la hizo y que categóricamente no. Pero encima apunta que mandó los correos a un correo, creo que de Gmail o una cuenta privada, para no equivocarme, del fiscal general del Estado. Lo dice la sentencia. Oiga, ¿la gente está escuchando lo que estoy diciendo? Para que luego digan que no hubo pruebas para condenar. Sí. Es que solo con esto era una sentencia condenatoria directa. ¿Por qué crees, Juan, que ante algo tan evidente, que parece evidente, se tarda tanto en, tomar la decisión? Es que es una barbaridad. Pero vamos a ver, la prueba excluyente de la filtración para el fiscal general del Estado, para que lo entienda toda la audiencia y ojalá lo cortéis, es haber investigado la filtración.
Si el señor fiscal general del Estado, que es el responsable de investigar, lo hubiera investigado, pues hubiera sido verosímil para decir, oye, está mal, vamos a investigar lo ocurrido. Está mal. Pero en este país hemos caído, por desgracia, en un debate ideológico, torticero, del y tú más, que ya todo vale. Está mal lo que ha hecho el señor fiscal general del Estado. Está mal. Está muy mal. Miren, en primer lugar, el novio de la señora Ayuso era una persona totalmente indiferente para la opinión pública. ¿Por qué este señor tiene que estar en todos los medios de comunicación por haber sido la pareja de la señora Ayuso? ¿Es político? No. ¿Tiene cargos políticos? No. ¿Recibe dineros políticos? No. O sea, ¿por qué se le fastidia la vida a un ciudadano así? Se vulnera su intimidad, su derecho al honor, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, ¿por qué tiene que estar este señor en la palestra? Porque deciden de repente que es la pareja de la señora Ayuso y quieren atacarla a ella usándola a él. Es deleznable. Primer error, gravísimo. Segundo error, la fiscalía está para perseguir delitos. Lo que se ha hecho está mal. Yo no escucho al señor fiscal general del Estado que lo hubiera sido un elemento de descargo. La filtración está mal. Se ha filtrado, está mal. Se ha filtrado un acuerdo privado entre un abogado y un fiscal para llegar a un acuerdo de conformidad en el que reconocía unos delitos fiscales. Eso es la realidad. Y él sale pidiendo perdón, sale investigando esto. No sale pidiendo perdón, no lo investiga, sino que encima dice que está bien la filtración. Y seguimos defendiendo y escuchando al señor Pedro Sánchez, generando fake news, que es un tema apasionante en el mundo de la comunicación. Tú di tu relato, que tu parroquia te creerá, y si no, son unos fascistas. Sale el señor Pedro Sánchez a decir que el señor fiscal general del Estado está detenido, acusado y condenado por decir la verdad. Sí, y después la de ¿quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? La famosa frase. Es una vergüenza. Es una vergüenza, pero sin paliativos. Pero si yo fuera de izquierdas, en el sentido de defender el intervencionismo del mercado, que no lo soy, pero hubiera dicho, pero oye, aun siendo de izquierdas, aun cayéndome mal la señora Ayuso, está mal que un abogado y un fiscal sus conversaciones acaben en la prensa. Es que está mal. Totalmente. Hablando un poco también de lo del tema del ex fiscal general del Estado, el tema que hemos tratado ahora, Juanjo, yo te he visto muy posicionado en tus redes sociales en todo ese tema. Entonces yo te quiero preguntar a ti, así abiertamente, ¿derechas o izquierdas, Juanjo? Bueno, yo estoy en defensa de la libertad y en este sentido creo que desde el respeto podría debatir sobre cualquier tema en búsqueda de dejar un mundo mejor. Como decía Aristóteles, buscando la ansiada felicidad. Entonces, leyendo a Aristóteles, precisamente creo en principios como la familia. Creo que la unidad principal de una comunidad política es la familia, que cuando muchas familias se unen, pues tenemos la cosa pública y en la cosa pública participamos todos. Y en esa cosa pública pues tiene que haber libertad de los ciudadanos para crear riqueza. Por lo tanto, creo que el motor de un país son los emprendedores como vosotros, que venís aquí de Vigo, alquiláis un local, pagáis una renta, contratáis gente, generáis riqueza, valor a la sociedad. La riqueza no la crean las instituciones ni el Estado, la crean las personas que conforman el Estado. Por lo tanto, desde un punto de vista de economía, creo que soy una persona liberal o conservadora, o incluso mejor, demócrata cristiano. Me veo más identificado en las ideas de Luigi Taparelli, que fue un padre jesuita y funda los principios democristianos, que son los orígenes de los partidos conservadores de Europa el siglo pasado. Por lo tanto, me siento identificado con las ideas de la libertad, de la igualdad ante la ley, que son las reformas que reivindican los padres fundadores de Estados Unidos, o la Revolución Inglesa, o la Revolución Francesa, y no creo en el intervencionismo del mercado, no creo que unos arquitectos, unos políticos decidan lo que está bien y está mal, porque creo en los derechos fundamentales, hablando de Aristóteles y del cristianismo. Creo que todos los seres humanos tenemos derecho a la igualdad, al honor, a la vida, y en esos derechos fundamentales tenemos los pilares de la sociedad occidental, que los movimientos estatalistas, es decir, comunistas o de una izquierda intervencionismo, ellos creen que el Estado está por encima de las personas. No, yo creo que en el centro de la sociedad están las personas. Por lo tanto, en la definición de mi idea política, creo que estoy en el centro derecha, pero sin olvidar
que hay que tener humanidad cristiana, que es más socialdemócrata, por así decirlo, sin intervencionismo. Es decir, hay que pagar impuestos para pagar esta fiesta, pero no hay que despilfarrar impuestos como está pasando en esta fiesta, ¿no? Por lo tanto, me veo identificado en ese muy bien. Respuesta política. que bueno, Juan, bueno, respuesta a la política, pero ha dicho centro-derecha. Ahí se me vienen a la cabeza dos nombres, Feijóo y Santiago Abascal. ¿Con cuál se queda Juanjo Espina? Juanjo Espina se queda con la batalla cultural. Yo creo que tenemos que unirnos todos aquellos que defendemos la libertad, que defendemos la familia, que defendemos nuestros principios y nuestros valores, que defendemos España en el sentido de nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras fiestas, nuestras vírgenes, nuestro legado de nuestros antepasados frente, hay que decirlo claro, una inmigración descontrolada que la existe, una impunidad en los delitos con muchos reincidentes, en que no puede ser el país que ampare el delito y castigue al propietario. No puede ser que la gente no compre una vivienda para generar riqueza o guardar sus ahorros porque si uno ocupa dentro de la casa no lo pueden echar. No puede ser que una mujer denuncie un tema y se tarden 5 años en salir un juicio cuando aquí todos somos feministas, ¿no? Por lo tanto, estoy en la batalla cultural, en la batalla de las ideas. Si alguien de la izquierda quiere debatir conmigo, yo estaré encantado. No soy político, no me pagan por ello. Soy abogado, me encanta el derecho penal, no estoy haciendo méritos para ningún cargo, me gusta defender a mis clientes, pero creo que en el intervencionismo que hablábamos antes hay pobreza, hay cartilla de racionamiento. Creo que si se regula el mercado de la vivienda imponiendo unos topes, pues la gente no va a alquilar ni va a comprar casas para guardar sus ahorros, que son de pequeños ahorradores y pensionistas. Por lo tanto, yo creo que miremos Dubái, miremos Irlanda, miremos Portugal. A más libertad, más riqueza. Cuando el dinero está en el bolsillo de los empresarios que crean riqueza, hay más riqueza para las naciones y para los estados. Por lo tanto, Feijóo o PP, ojalá se unieran. Yo creo que la derecha tendríamos que estar todos unidos en la batalla cultural de las ideas. Ni del y tú más, ni del y tú menos, ni de cuestiones baladí. ¿Cuál es el problema de España hoy? El tema de la vivienda. ¿Cómo se arregla el tema de la vivienda para que dejen de seguir creciendo los precios? Construyamos casas. Total. Es una ley básica de la oferta y la demanda. Si hay una casa para 5 personas que quieren alquilar o comprar la casa, el precio sube. Construyamos casas. ¿Qué problema tenemos? Tenemos el problema de la ley del suelo, tenemos el problema de los créditos con los constructores. Hay que hacer casas. No va a bajar el precio de la vivienda si no hay casas. Es puro sentido común. Segundo problema, el tema de la inmigración descontrolada en las Islas Canarias y en el sur de España. Esto es muy serio. Yo que bajo a ver a mis amigos de Tenerife y de Gran Canarias, te está pasando, no quiero ser populista, pero una invasión. Entran todos los días inmigración irregular, que es un problema para nuestra sociedad, porque esa gente viene, luego la cogen. Es la falsa moral, llamemos de una izquierda radical o populista. Sí. Llega la gente sin papeles, las cogemos y la ponemos en la península ibérica a ser esclavos. Porque esa gente sin papeles no pueden trabajar. ¿O pueden trabajar? No pueden trabajar. Entonces van a trabajar en negro. Entonces vas a crear tu desigualdad para los españoles, que en lugar que te contraten con un contrato pagando seguridad social, contrata a una persona que no tiene papeles. Pero de verdad, estos son los que protegen a los más desfavorecidos. Entonces el tema de la inmigración hay que solucionarla. El Código Penal. Yo soy penalista. España vive el país de los delincuentes. Las leyes están hechas para ellos. Total. Tampoco me las caben mucho, a ver si me va a quedar. No puede ser. Entonces tú me decías, Feijóo o Abascal, Partido Popular o Vox. Yo creo en la derecha y en que en los principios y en los valores, sin el y tú más y sin la confrontación, y sobre todo en algo que me identifica más en el centro, porque me encanta veranear en Euskadi, en el País Vasco, y lo digo sin complejo. Pues España es grande en su diversidad. Los romanos y los americanos tenían la definición, y los americanos la tienen en su escudo, del et pluribus unum. En la diversidad está la fortaleza del país. España es una pasada de país. Vosotros sois unos gallegos que venís a Madrid, yo un colombiano que viene a Madrid, y juntos creamos valor. Totalmente. Somos la leche. ¿Dónde se vive mejor? Y esto no es populismo. ¿Dónde se vive mejor que si no es en España? En ninguna parte del mundo. Totalmente de acuerdo. Por los sacrificios que hemos tenido desde el año 78. Entonces yo invoco los valores del año 78, donde el señor Carrillo y la derecha y Fraga se sentaron en un sofá aquí y dijeron, vamos a construir un país y vamos a salir adelante. Y yo no veo un proyecto de país, pero es que no lo veo en la izquierda, no lo veo en la derecha. Casos de corrupción que apestan.
y la gente de izquierdas lo protegen y hablan del lawfare, pero ¿cómo protegen? ¿Pero cómo se puede llevar Servinávar contratos millonarios si no tenía ni capital social? Pero que es que eso es de 2 más 2 es 4. ¿Usted por qué no defiende eso? Es que es intolerable. Me encantaría. Yo creo que hay que trabajar y apostar por liderazgos, de derechas y de izquierdas. Porque cuando yo enfrente tengo un gran abogado penalista, digo, genial, porque nos vamos a entender, vamos a llegar a un acuerdo. Total. Yo sé cuáles son mis límites, yo sé dónde está él y tal. O sea, cuanto mejor es el abogado que tengo enfrente, el compañero, mejor. ¿Por qué tenemos los políticos que tenemos? Por la mediocridad de la media. Entonces, nadie puede mantener este debate. Hablemos de la vivienda. No, hay que intervenir y expropiar. Por favor, que esto no es Venezuela. Limitar que la gente se compre casas, es esto que están diciendo ahora. No, una persona, una casa. Yo creo que esa no es la solución a un gran problema, sobre todo tan intrínseco como es la vivienda, que se podría arreglar quizás desregulando, liberalizando el suelo, y que no sé por qué es un debate que no se quiere atajar desde ese punto de vista. Es que el debate es más sencillo. ¿Cómo vive mejor la ciudadanía? ¿Con libertad o con opresión? Es que es así de sencillo. Si tú oprimes, generas pobreza. Si tú liberalizas, generas riqueza. En Dubái, hace 30 años, era un desierto de arena. Y ahora es una potencia mundial, donde no hay apenas impuestos, donde no hay IRPF, donde en sociedades creo que es el 10% al año, o el 9% al año. Y tienen las torres más altas, el Burj Khalifa del mundo mundial, y tienen pistas de esquí en mitad del desierto. Y eso lo construyen porque los recursos, como dice Bill Gates y Warren Buffett, están limitados. Entonces, vamos a generar más pobreza diciendo que un ciudadano una casa, pero realmente esto es serio. O sea, la ciudadanía escucha esto y cree, claro, un ciudadano una casa. O tal vez usted, trabajador, arquitecto, médico o hacer lo que quiera, en un supermercado, no quiere tener sus ahorritos y tener su segunda casa en la playa, su segunda casa en Madrid, no quiere ir a mayor fortuna, no quiere dejarle su legado, que es el valor más bonito de cualquier persona a sus hijos, para que tengan una segunda oportunidad mejor. Y si antes vivíamos en una casa de 20 metros cuadrados, mis hijos pueden vivir en la de 100 y luego las próximas generaciones 200. O sea, no hay que primar el sacrificio, el ahorro, valores que nos llevan hacia una mejor sociedad. No, un ciudadano en una casa. Pero esto es serio. Y luego tú me dices, Pepe, Vox, Santi o Feijóo, pero ¿por qué no salen a criticarlo de verdad? ¿Por qué no salen a hacer podcast a decir totalmente, esto? Totalmente. Y hablando ahora un poco de la derecha, de líderes de la derecha, es sabido, bueno, nosotros nos enteramos el otro día, que tú eres el abogado del señor Vito Quiles, recurrente en el Congreso de los Diputados. Cuéntanos, ¿cómo es tratar con el señor Vito? ¿A qué litigios se ve él recientemente expuesto? ¿Y cómo es el día a día con él? No, para mí es un honor ser el abogado de Vito Quiles. Vito tiene toda mi admiración y reconocimiento, un chaval de 25 años que ha movido la piñata. La gente dice, no, Juanjo, tú es que eres de ultraderecha, Yo soy abogado penalista, me defino con Aristóteles, Santo Tomás y soy cristiano, y obviamente no creo en el intervencionismo del mercado. Dicho lo cual, cada uno es dueño y señor de sus pensamientos. Vito Quiles ha venido a mover la piñata en una batalla cultural que antes no existía. Nadie preguntaba a esta gente sobre sus contratos, sobre sus enchufes, sobre saltarse la ley a la torera. Y ha llegado Vito Quiles a ir a poner un sentimiento popular en unos micrófonos. ¿Por qué Vito Quiles y 1 millón de ciudadanos? Lo he dicho yo antes, que la audiencia no es tonta. Totalmente. La gente está cansada de que la tomen el pelo. De que el señor Sánchez diga, no voy a pactar con Junts. Bueno, he cambiado de opinión. No voy a indultar. He cambiado de opinión. No voy a hacer ley de amnistía. He cambiado de opinión. Claro, la gente dice, ¿pero esto qué tomadura de pelo es? Totalmente. O sea, todo vale. Entonces, Vito es una persona que mueve la piñata y eso hace que tenga todo mi reconocimiento. Jurídicamente, como abogado, pues sus casos son apasionantes porque tendrás mucho trabajo, entiendo, Juan. Un sesgo político y en defensa de la verdad, de la ley y de la justicia, pues cada procedimiento es un aliciente para mejorar y para seguir adelante. Genial. Sí, bueno. Tendremos que, trabajar con Vito será un día a día constante y, oye, cada día un... Vito tiene una gran capacidad y no se puede subestimar a Vito. Si tú haces un podcast con Vito o hablas de él de cualquier tema, su elocuencia y su fundamento no es típica en un chaval de 25 años. Si tú hablas del tema de la vivienda, te lo expone. Si tú hablas de la inmigración, te lo expone. Si tú hablas de la corrupción, te lo expone. O sea, claro, en un vídeo de 1 minuto, pues coge la bandera y dice viva España. Pero si vas al fondo, si rascas, que es lo que decíamos antes, todo en la vida, lo decía Aristóteles, y también tiene que tener fondo y forma, ¿no? Sí. El etos, el patos, etcétera, pazos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo tiene Vito. Ahí hay fondo.
que es lo que produce que dándole una buena forma, pues se haya explotado en un sentimiento de la gente joven, de los que encerraron en 2020 y que están hasta las narices porque tienen hoy 18 años o 25 años. Es que la gente se olvida que el estado de alarma tal y como fue ilegal y que el Tribunal Constitucional dijo que fue ilegal. Si el señor Feijóo hubiera estado en el gobierno, se hubieran quemado las calles de España cuando el Constitucional dijo que la forma en que nos encerraron fue legal. Pero es que aquí todo vale. Todo vale. Y entonces a nadie le importa nada que el Tribunal Constitucional anulase los decretos de estado de alarma, ¿no? Entonces, bueno, Vito, yo digo que cuando comparto con él a un foro o a un coloquio, disfruto escuchándole, miro con nostalgia dónde quedaron mis 25 años. Yo creo que hay que ser reivindicativo, hay que tener educación, estar encantado de que si alguien, no, Vito no tiene razón en algo, que lo diga. Bueno, pues que coge lo diga. Que tal vez tiene mucha fuerza y virilidad propia de los 25 años. Tiene 25 años. Totalmente. Entonces, Pues, ello. Juanjo, hilando un poco antes con lo que hablabas del tema político, de la protección de la familia y demás, tú eres cabeza de familia, tienes a tu mujer, tienes a tus hijas. Cuéntanos un poco cómo concilias o eres capaz de conciliar esa vida familiar con el exigente trabajo que desempeñas día a día desde Ospina Abogados. Bueno, en primer lugar, tengo la suerte de estar casado con una santa que es Blanca y que es una compañera que lo hace todo fácil y sobre todo ideal, ¿no? Una grandísima pareja con la que yo desde mis 18 y sus 16 años. Ostras, y qué bueno. Que es el gran pilar de nuestra familia, ¿no? Yo tengo 3 niñas, otra en camino, y si no hubiera tenido a ella de compañera, pues no hubiera sido esto posible, ¿no? Ella disfruta mucho con las niñas, con sus cosas, con su casa, con invertir tiempo en nosotros, y eso hace que ese tiempo de calidad que ella le puede dar me permita a mí también invertir tiempo fuera de casa. Lo que busco es cuando estoy con ellas, estar de la mejor forma posible. Es decir, pues ahora cuando terminemos me voy a estar con ellas, a jugar, a leer, a estar en pijama, a desayunar mañana sábado, etcétera, etcétera, a hacer actividades con ellas, a tocar el piano, a cantar, a hacerles caso. Cuando estoy en Madrid, llevarlas siempre por la mañana al colegio, y recogerlas me es difícil, pero llegar a casa antes de dormir, y luego los fines de semana o los festivos disfrutar con ellas yéndonos fuera de Madrid, que es cuando desconectas del todo y puedes estar en un momento pues Kit Kat, ¿no? Eso es lo más importante de la familia y la felicidad que te dan las niñas con esa inocencia y ese amor incondicional, pues hace que todo tenga sentido. Qué bonito, Juanjo. Nos decías que tu mujer es una persona muy querida en tus redes sociales. Sí, la verdad que, bueno, cuando publico cosas está siempre ese debate, ¿no? En si publicas algo profesional, algo personal. A mí me gusta, en ese equilibrio, pues buscar un poco que es un criterio de proporcionalidad, ¿no? Sí. No dejo de ser un padre de familia con las 3 niñas, con mi mujer, y siempre que pongo alguna imagen de Blanca, algún vídeo en el que intento transmitir algún mensaje, ¿no? Las vacaciones, la familia, las niñas, el momento con tus seres queridos, lo que realmente importa, ese abrazo por las noches, esa videollamada que te hacen porque te quieren despedir o te quieren decir que una amiga del cole les ha dicho que su papá, que te ha visto en la tele, cosas que te hacen realmente darle sentido a la vida. Bueno. Y cuando subo alguna imagen con Blanca y con las niñas, que por cierto intento taparle las caras y poniendo los emoticones para salvaguardar su intimidad, pero quiero compartir pues ese proyecto que me ha dado mucha felicidad, claro que sí, y que yo creo que es parte de la esencia del progreso de una sociedad de bienestar, aquellos que puedan decidir este camino, ¿no? Que no digo que sea el único ni que sea excluyente, ¿no? Cada uno tiene su forma de ser y la suerte en la vida en una dirección en otra. Yo he tenido esta suerte y la quiero compartir con los demás. Genial, Juan. Bueno. Pues volviendo un poco a la parte profesional, quiero que nos cuentes en el lado de abogado penalista, ¿cuáles son los casos, tú dirías, los más complicados que te has enfrentado por cosas externas, estilo la presión mediática, este tipo de cosas? El caso más complicado siempre es el que defiendes a un inocente en el que se cree que no es culpable. ¿Por qué? Porque no es consciente de la realidad de su procedimiento. Antes hemos hablado del fiscal general del Estado, que con unos indicios incriminatorios, yo dije en la tele semanas antes de la condena que iba a haber una condena. Entonces, un buen abogado penalista tiene que tener esa visión y entender qué es lo que va a ocurrir como médico, un diagnóstico. Oye, macho, te pongo penicilina o te van a cortar la pierna, ¿no? Entonces, el juicio más complicado es el que el cliente viene al despacho y se cree inocente
y no sabe que puede terminar culpable. Y el más fácil es el que es culpable y lo tienes que dejar inocente, porque ya empiezas ganando 5-0, ¿no? Y luego, dependiendo del cliente, que es el que te hace que el caso sea más difícil o menos difícil, porque hay mucha letra pequeña, hay muchas llamadas, muchos mensajes, muchas reuniones, muchos emails, muchas conversaciones que tienes que saber diversificar y optimizar, porque si el año pasado tuvimos 300 clientes, ya el día tiene 12 horas laborables, tendrá 14, pero de llamadas no puedes llamar a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces tienes que saber organizarte bien. Los juicios más complicados, obviamente el de Buenarreta fue el más difícil para nosotros. En Tailandia, una presión mediática inconmensurable, un relato en España que no hacía honor a la verdad, muchas fake news, y con ese procedimiento aprendí que hay gente muy inteligente y también hay gente muy poco inteligente o radicalmente tonta, ¿no? Entonces me di cuenta que es un poco campana de Gauss, porque no era consciente cómo muchos haters en redes sociales, y a día de hoy también, y también influencers y creadores de contenido, criticaban el caso sin haberlo visto, con teorías de la conspiración, de que a Edwin lo mató una organización criminal de tráfico de órganos, que había una tercera persona. Y yo decía, pero si yo tengo aquí los papeles, si este señor le mandó un WhatsApp, Daniel escribió a Edwin, tengo los billetes de avión, que se fue a Cosa Muy, que le recogió en una moto, que lo llevó a un hotel, que entraron en el hotel juntos, están las cámaras, los fotogramas y que no vuelven a salir. Claro. Que lo mata después, o sea, que no vuelve a salir, lo empieza a sacar en bolsas y lo tira al mar y a una basura. Yo entiendo que parte de la presión mediática de ese caso fue que tocaba especialmente de cerca a España, porque la persona implicada desde, bueno, del otro lado, en la defensa, era el hijo de un gran actor español. Al final yo creo que parte de la sociedad española se posicionó un poco a favor, pensando que todo aquello era muy raro, que eso no podía ser, pero tú realmente estuviste del lado de la acusación, del lado de la familia Arrieta, y cuéntanos un poco cómo se vivió ese proceso tan complejo. Complejo, muy complejo, muy complejo. Con mucha paciencia y mucha providencia divina. Tuve unos clientes excepcionales, Darling, la hermana, y los papás, con una vocación y una fe cristiana muy sólida, y eso no te quiero decir que si no la tienes no sea fácil, pero tienen la gratitud identificada en sí mismos, creen en la justicia divina, creen en que hay que perdonar, respetan la posición del abogado, entienden con mucha lógica qué es lo que estás haciendo, y eso te lo hace mucho más fácil, porque fue un procedimiento difícil en cuanto a lo mediático y en cuanto a lo jurídico. Nosotros, cuando llegaron ellos a Madrid, les ofrecimos ayudarles buscando un despacho en Tailandia, contratamos un despacho en Tailandia, fuimos a Tailandia a reunirnos con ellos, vimos cosas extrañas, cambiamos de despacho y fue muy intenso, porque el juicio empezaba a las 8:30 de la mañana. Las semanas de juicio allí fueron un verdadero infierno. Empezamos a las 8:30, terminamos a las 6 de Tailandia, que eran como 6 horas de diferencia con España. Entonces a las 6 de Tailandia eran las 12 de aquí, a las 12 de allí eran las 6 de aquí, y te pedían entrar. Si tú no entrabas, pues otros metían su mensaje o colocaban su teoría. Y claro, en esa época del juicio, pues todos teníamos mucha incertidumbre, mucha preocupación, porque yo digo, antes lo he explicado, tú puedes hacer aquello cuanto está en tus manos para hacer un buen trabajo, pero lo que ya no depende de ti no lo puedes controlar. Y yo no podía controlar que los abogados lo estuvieran haciendo bien, mal o regular, porque son abogados de Tailandia que tenían su plena autonomía para saber actuar, ¿no? Aunque yo estuviera detrás de ellos. Y les preguntaba con lógica procesal, oye, ¿qué dice este testigo? ¿Qué dice este otro? Tenemos este papel, ¿qué va a pasar mañana? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, claro, mucha preocupación, y eso generaba una tensión que fue difícil de llevar. ¿Cómo afrontas tú, Juanjo, esa presión mediática de esa época que, joder, en España estuvo en telediarios, en prime time, yo creo que durante un año? Sí. Bueno, lo más duro fue marzo y abril, ¿no? El juicio creo que empezó el 9 de abril, empezó en marzo y terminó el 9 de abril, ¿no? Ese mes fue muy duro. Y la semana en Tailandia, que yo estuve en Tailandia 3 veces, me reuní un mes antes del juicio, durante el juicio 2 veces, ¿no? Esa presión era inconmensurable, ¿no? Mucha tensión, dolor de cabeza, cervicales cansadas, y luego dormía poco, comía menos, o sea, yo iba con mis latas de atún y de pollo y me lo comía. Y intentaba desconectar, hablaba con Darling, que me daba mucha fortaleza, y digo, bueno, al fin y al cabo mis clientes son los que mandan. Entonces, si yo tenía esa fortaleza con ellos, pues me permitía seguir adelante.
Qué bueno. Genial, qué bueno. genial. Bueno, pues para ir terminando un poco, Juanjo, vamos a entrar en una ronda de preguntas rápidas, ¿vale? Preguntas que tú respondes con una frase y así un poco lo que te venga a la cabeza. Entonces, vamos a empezar por algo que nos toca a nosotros bastante de cerca, como Nubic, como empresa. ¿Cómo crees que está perjudicando la IA o cómo crees que modificará la IA o afectará al sector de la justicia? La inteligencia artificial. Hay grandes retos para el mundo de la justicia. En primer lugar, los jóvenes que no aporten valor, que no marquen una diferencia frente a la máquina, pues van a ser totalmente delegados. Entonces, aquellos estudiantes de Derecho que se pongan las pilas con habilidades de liderazgo, de emprendimiento, de oratoria, de negociación, de seguridad, idiomas. Si no, si tú te vas a limitar a buscar una ley, pues para eso se lo pide la máquina, ¿no? Entonces, la máquina va a echar a mucha gente a la calle y va a buscar que los que formen parte de un despacho de abogados tengan muchas más cualidades de las que teníamos cuando terminamos. En segundo lugar, va a haber un marco preocupante por hacia dónde vaya el poder legislativo y las normas. Es decir, hasta cuánto vamos a poder utilizar la IA en las sentencias o en un juicio. Se va a acabar utilizando, pero ¿cuáles serán los límites a la IA? Y con este país, ya lo he dicho antes, todo vale y los derechos fundamentales están muy bien en la Constitución, pero en la realidad luego se pisotean. A ver cómo se puede marcar un claro no a que la IA esté por delante de garantías procesales. Aplaudo que en Australia los menores de 16 años no puedan entrar a las redes sociales. Y bueno, antes hablábamos, Total. ¿es intervencionismo? ¿Es tal? Bueno, lo podríamos enfocar por liberal conservador, democristiano, ¿no? La protección de la infancia, cuando unos padres son incapaces de educar a sus hijos, pues lo cortamos de raíz. Porque las redes sociales son un arma para un niño de 16 años. Tema pornografía, sexting, extorsión, bullying. Pues ya está, se acabó. Menos de 16 años no usan redes sociales. Me parece fenomenal. Ojalá en España lo tuviéramos. Que no usan las redes sociales. Que no usan las redes sociales. Sí, sí. Porque si no tienes la madurez para conducir un coche, tampoco para tener una red social hasta que cumplas una edad. Y en este campo va a entrar el debate de la IA. Y necesitaremos, ojalá, dirigentes políticos a la altura de las circunstancias que no sé si... Que flojea un poco. Juanjo, un caso que te marcó. Bueno, por supuesto, el caso de Edwin Arreta fue una decisión después de nuestra vida personal y profesional, nos disparó a la opinión pública, pero yo me iría antes al caso de Miguel. En el año 2018 tumbamos una sentencia condenatoria de 19 años de prisión, él era inocente, le condenaron, estuvo un año en la cárcel y me acuerdo cuando me llamó me dijo, Juanjo, esto ya está, el Tribunal Supremo nos dio la razón. Buah. Fue la primera vez que ganamos en el Supremo, le devolvimos a una persona 19 años de libertad y eso es impagable. Vale. El error más común al que se enfrenta alguien cuando se mete en un proceso penal. No ser consciente de la realidad. Tú estás en un proceso penal, piensas que no va a pasar nada, piensas que tu abogado te ha dicho A, B o C. No. Los procesos penales son muy estrictos, son muy inquisitoriales. Tú no vas a tomarle el pelo a un juez ni a un fiscal. Y cuando entras en un proceso penal, ojo, que se sabe cómo se entra, no se sabe cómo se sale. Cuando estás en un proceso penal, yo no escatimaría en prudencia, en tener la mejor defensa posible para poder asesorarme de la mejor forma posible, que si no, al fin y al cabo, te acaban condenando. Total. Aquí hacemos promoción a Espina. Totalmente. Para acabar, Juanjo, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Que tenga mucha hambre, que siga soñando, que persiga sus sueños, nadie los va a hacer realidad, que no acepte un no por respuesta, que nadie le va a regalar nada, que marque una meta, un objetivo y tenga claro que lo va a alcanzar y lo va a hacer realidad. Y solo así los sueños se hacen realidad. Pues genial, Juanjo, porque yo creo que este consejo sirve para cualquier persona de nuestra generación, para cualquier persona que esté empezando algo y que quiera ir a por todo y que quiera llegar alto en la vida. Así que con esto terminamos. Muchísimas gracias, Juanjo, por haber venido. Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, por temas que al final uno ve desde la pantalla del móvil y no sabe qué está pasando realmente, y contigo hoy los hemos podido conocer. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Juanjo. Lo dejamos por aquí.